Buenas tardes, gente, ¿cómo les va? Digo tarde porque la realidad es que hoy no llegué al partido de los Pumas Seven y Francia, esta final del Seven de Hong Kong, una etapa que históricamente ha sido muy adversa para el seleccionado albiceleste, en este caso y hace ya varios años, conducida por Santiago Gómez Cora, uno de los históricos jugadores que ha tenido el máximo representativo de la UAR en el juego reducido. Y a diferencia de otras ocasiones en las cuales obviamente miraba los partidos, yo tenía la duda de si iban a ganar o no. En este caso nunca ocurrió en ningún momento. Posiblemente sencillo por cómo se dio esta etapa allí en el país asiático, ¿no? En la frontera con China, para muchas personas tal vez Hong Kong forma parte de China. Obviamente que los habitantes del territorio te van a decir que no, que ellos son de Hong Kong y no son chinos. Pero fuera de toda esta cuestión geopolítica, la realidad es que la Argentina brilló en el torneo. Durante la fase de grupos cosechó 3 victorias, 0 caídas, 103 puntos a favor y solamente 19 tantos recibidos. La realidad es que números simplemente espectaculares. Le ganó en su debut 35-7 a Irlanda. Recordemos una Irlanda que ya no es la del año pasado, antes de los Juegos Olímpicos, que tenía jugadores como Jordan Conroy, que brillaba con Mac Roche, y con tantísimos otros que se fueron formando fundamentalmente en su sistema de la IRFU para lo que iba a ser los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero la realidad es que no ha quedado nada de esa Irlanda, no ha quedado absolutamente nada, un equipo totalmente desmantelado y la Argentina lo pasó por encima directamente, 35-7, un resultado que fue bastante decoroso para lo que fue obviamente el transcurso del juego y que de hecho tuvo al conjunto del Trébol sumando ya sobre el final, ¿no? Llegando al try en el minuto 14, es decir, en la última jugada con Phillips y la conversión de Kelly. Pero la Argentina, que con sus 5 tries no dejó ningún tipo de duda y ya a partir de allí se empezaba a ver lo que podía llegar a dar el Rayo Marcos Moneta, quien justamente fue el autor del primer try. En su segundo cotejo, bueno, todos decíamos, Argentina le ganó bien, 35-7 Irlanda, un resultado esperable, lo dicho, porque bueno, Irlanda no es la del pasado, y fue todo lo contrario frente a Estados Unidos. Yo la verdad podía llegar a esperar un 21-0, un 28-7, un 35-7. No, gente, 52-5. 52-5 de los Pumas 7 frente a las Águilas estadounidenses. Una verdadera felpeada. Si tuviésemos que compararlo con el rugby de 15, sería como ganar 90-0 o ganar 87-0. Fue como un Francia-Namibia del Mundial 2023, un All Blacks Portugal del Mundial de Francia 2007, una Argentina frente a Namibia también, bueno, del Mundial 2015 allí en Leicester, por poner una comparación, obviamente porque la cantidad de minutos son solamente 14 y meter 52 puntos en el rugby reducido es un montón. Y para lo que fue el tercer partido y el cierre de la fase de grupos, la Argentina volvió a ganar de muy buena manera frente a Fiji. Sí, gente, frente al seleccionado isleño, uno de los mejores de la historia de esta disciplina, 35-7. Y no hubo equivalencias, la realidad es que no hubo equivalencias en ningún momento, no hubo partido. Eso es lo que a mí más me sorprende de este equipo argentino, aunque sabemos que es el mejor en este momento del circuito, pero no hubo partido ninguno de los tres. No podemos decir que bueno, se les complicó, no pasó en ningún momento. 35-7, 52-5, 35-7, 122 puntos, perdón, a favor, 19 tan solo en contra. La realidad es que números espectaculares. Ya en lo que fue la ronda de cuartos de final, victoria por 22-14 frente a Irlanda, frente al Trébol nuevamente ante este seleccionado al cual habían enfrentado en su presentación. En este caso un partido mucho más acercado a lo que uno espera para un cotejo de cuartos de final, ¿no? Sabemos que los mata-mata suelen en teoría ser más difíciles, obviamente puede haber excepciones,
pero en este caso fue un 22-14 mentiroso también, porque bueno, Irlanda termina llegando el try sobre el final en un partido que igual Argentina ya lo tenía totalmente dominado, por lo menos en cuanto a lo estadístico y obviamente también a lo rugbyístico. En instancia de semifinales frente a Australia, un rival muy difícil porque bueno, en los 81 partidos que habían jugado entre sí, había ganado 41 el seleccionado de Oceanía y 40 habían sido para el conjunto sudamericano. En este caso, nuevamente la Argentina volvió a pisar fuerte como en la final de Perth y terminó ganando por 31-7 en lo que fue la primera de las semifinales. Y ya en la definición del torneo, finalmente un partido difícil, gente. Frente a Francia, recordemos ya obviamente sin Antoine Dupont, quien solamente jugó el tramo final de la temporada 2024 y obviamente lo que fue la participación en la cita olímpica, que justamente terminó ganando el seleccionado galo en su propia tierra. 12 para los Pumas 7, 7 para Francia. Y esta vez, como también ocurrió en la instancia de cuartos de final, un resultado bastante mentiroso, porque vos decís, bueno, 22-14, se les complicó. No, 2-7, fue difícil. Sí, el primer tiempo se fueron 0-0 al descanso justamente. Minuto 10, una amarilla para Leblé y a partir de allí fue todo de los Pumas 7. El primer try de Santiago Álvarez Furcade, el jugador formado en el CASI, quien también tuvo obviamente actividad con el rugby de 15, y después el mejor jugador argentino de esta etapa, Marcos Moneta, el Rayo, quien volvió a decir presente y por qué no, volvió a reafirmar por qué es el mejor jugador del mundo, porque tal vez el año pasado tuvo bueno, obviamente junto a la lesión que casi le hace perder toda la competencia sobre el final, termina llegando con lo justo a los Juegos Olímpicos de París y fue para mí, bueno, una de las caras más flojas del equipo argentino en la cita olímpica. Esta vez todo lo contrario, fue el mejor jugador del plantel, obviamente junto a Luciano González, junto a Tobias Wade, Joaquín Pelandini, que sabemos que son importantísimos. Bueno, cuando está Matías Osatsuk, y eso que ya no tenemos a Rodrigo Gro, ni tampoco al alma del equipo, no tal vez en lo rugbyístico, pero sí desde la cuestión de liderazgo, desde lo espiritual. Y hablamos justamente de Gastón Rebol, quien recordemos que este año está jugando para Dogos 15 en el Super Rugby América. Se retiró del Seven tras una larga carrera que comenzó, si no me equivoco, allá por el año 2009. Así que tuvo 16 años ininterrumpidos con los dirigidos por Santi Gómez Cora. Y si no me falla la memoria, fue compañero justamente del jugador tryman histórico de los Pumas 7. ¿Cómo queda la tabla de posiciones al día de hoy, tras lo que fue la victoria del equipo argentino? Justamente, el máximo representativo de la Unión Argentina está primero con 88 puntos, seguido por Fiji a 12 unidades, tiene 76, tercero España, la Cenicienta, el equipo del Paul Pla, el equipo de Manu Moreno, el equipo de Josep Serrés, bueno, Antón Legorburu, entre otros, tiene 74. La realidad es que una campaña extraordinaria del seleccionado ibérico. Y a partir de acá arranca como la tabla más, podríamos decir, más humana, que la encabeza Sudáfrica, originalmente en el cuarto puesto con 66. Francia no está segundo, está quinto con 64. Australia tiene 54 unidades, 50 para Nueva Zelanda. Y ya sobre el corte de los 8 que jugarán la etapa definitoria. Recordemos que cambió el sistema el año pasado y a partir de ahora lo que es todo lo que tiene que ver con el circuito termina de contar en la próxima etapa, que va a ser Singapur, mientras que la etapa final de Madrid va a ser totalmente aparte y ahí se va a definir quién va a ser el campeón del CEM 2024-2025. Pero si nos referimos únicamente al circuito, parece que el campeón va a ser una vez más, por segunda vez consecutiva, la Argentina. Lo dicho, octavo está Gran Bretaña con 38 y ya totalmente eliminados, y me parece que van a ir a jugar el Challenger. Kenia con 18, Uruguay 17, 15 Irlanda y atención, Estados Unidos. Pésima campaña de las Águilas con tan solo 10 puntos, y esto la realidad es que es preocupante porque tenemos que tener en cuenta que faltan tan solo 2 años, gente. Faltan 2 años para lo que va a ser... faltan 3 años para lo que... Estoy totalmente cagada, gente. Faltan 3 años para lo que va a ser la próxima cita olímpica en Los Ángeles 2028. Recordemos, París 2024 fue la anterior. Ahora se viene el Juego Olímpico en la costa oeste del país de Norteamérica.
¿Cuándo será la próxima etapa del juego reducido? El próximo fin de semana, gente. En Singapur, para mí la peor etapa del Seven, no por bajarle el precio ni por decir que la vamos a pasar bastante mal, pero la verdad es que bueno, son horarios malos, como la mayoría de los eventos en Asia. A mí me gusta Oceanía porque por lo menos es tarde, pero decís, bueno, es a las 2, 3 de la mañana. Acá te ponen la final a las 7:46 de la mañana. En un domingo algunos salen de gira, otros estuvieron con sus novias, con sus amigos hasta tarde, con sus familias, y la realidad es que te queda totalmente a mano el horario, por lo menos de la definición de los últimos 14 minutos de dicha competencia. Así que bueno, próximo fin de semana la Argentina va a decidir presente en este país de Asia muy conocido por sus espacios verdes y también por su limpieza y por su orden. Así que bueno, gente, esa va a ser, lo dicho, la última etapa antes de la gran final que se va a disputar una vez más en el Estadio Metropolitano, la casa del Atlético de Madrid, allá por fines del mes de mayo. ¿Qué tengo para rescatar individualmente y grupalmente? Lo mismo de siempre, gente. Los nombres que ya le mencioné: Marcos Moneta, Matías Osazuc, Tobías Wade, Joaquín Pelandini. Caras nuevas como la de Santino Sangara. Bueno, cuando está Toto Mare. La realidad es que Alejo Lavallén. Pero fundamentalmente me quiero quedar con un nombre, y no es ninguno de los jugadores, es Santiago Gómez Cora. Santiago Gómez Cora es lo mismo que Lionel Scaloni, gente, es lo mismo que Lionel Scaloni. Si vamos a los hechos, uno arrancó allá por comienzos de la década anterior, el otro lo hizo en su deporte, en el fútbol, en el año 2019, cuando fue el partido frente a Venezuela, aquel recordado cotejo frente a Venezuela, justamente en el Estadio Metropolitano, donde los Pumas van a seguir presentes en el mes de mayo, con la caída frente a Venezuela por 3-1. Y el otro lo hizo en un proceso bastante criticado, incluso por mí, lo admito. La realidad es que yo en un momento quería que se vaya Santiago Gómez Cora porque los resultados no eran los mejores allá por el año 2017-2018, donde veíamos el equipo deambular y no dar el paso definitivo. La realidad es que nos ha callado, por no decir otro término que tal vez lo podríamos decir cuando se apague la cámara, que nos cerró el Toor, como le gustaría decirlo a otra persona para que no nos banee obviamente YouTube. Y bueno, Santiago Gómez Cora convirtió a este equipo en un equipazo, en un conjunto que va a quedar en los libros de la historia del deporte argentino, no solamente rugbístico como lo fue los Pumas del 2007 o aquel equipo del 65, bueno, con la malopita de Pascual frente a los Juniors de Springboks allí en Sudáfrica. Este equipo del Seven es claramente el mejor. Para mí incluso te diría que es superior a la versión del año pasado, comienzo del año pasado. Y a mí lo que me hace dudar ahora es, digo, ¿será como el proceso anterior a París 2024 en el cual los Pumas 7 llegaron a su mejor versión prontamente? Esperemos que no. La realidad es que deseo que sea algo sostenido, así como lo fue con la escaloneta rumbo a Qatar 2022, y que finalmente cuando llegue la hora de calzarse los cortos y los botines en Los Ángeles 2028, los Pumas 7 pueden ser igual de arrolladores que lo están siendo ahora. La realidad es que es imposible saber, porque faltan 3 años, pueden pasar un montón de cosas. Lo que sí es positivo es que no estamos vislumbrando ningún retiro pronto. De hecho, si te pones a pensar, ahí si quieres me puedo llegar a fijar ahora. A ver si encuentro la edad de Santi Álvarez Furcade. A ver, edad Santiago Álvarez Furcade, que me parece que va a ser el jugador más grande del plantel para ese momento, porque bueno, recordemos que ya no está Gastón Rebol. Pero Santiago Álvarez Furcade debería ser el jugador más longevo de este plantel argentino, que recordemos va a encarar ya la cita olímpica en la Casa de las Águilas. A ver, Santiago Álvarez Furcade tiene 31 años. Santiago Álvarez Furcade va a llegar con 34, con 34 va a llegar. Con 34 o con 35 a lo que va a ser el Juego Olímpico justamente allí en la ciudad que es conocida por Venice Beach, por Hollywood, por Beverly Hills. Y me parece que de seguir por este curso, de seguir por este río, la Argentina debería sin duda alguna ser la máxima favorita. Hay que ver cómo llegan los All Black 7, que la realidad es que este año están muy mal. Obviamente con la salida de Leroy Carter, que para mí era un jugador importantísimo. Sudáfrica, que está como en esa etapa de recambio mejor que el año pasado. La realidad es que Sudáfrica el año pasado estaba muy mal. Creo que le pesó muchísimo la partida de su entrenador Neil Powell. Ahora con un equipo un poco más más acostumbrado a lo que venía haciendo el nivel
por lo general, podríamos decir, de Sudáfrica en su momento, con jugadores como Werner Kok, con Chechir África, en Conciabelos, en Atlas, bueno, más atrás en el tiempo con Quagga Smith, que aquellos tal vez que no lo saben, Quagga Smith se dio a conocer en el juego reducido, con Roscoe Speckman, bueno, con un montón de jugadores que se me pueden venir ahora a la cabeza, y en este momento tal vez tienen otra clase de nombres, pero que no dejan de ser importantes. La realidad es que no dejan de ser, bueno, Ostoisen es un muy buen jugador, tenés a... tenés a Devil Human, que se dio a conocer en el Rugby Kings, en aquel equipo malo de Southern Kings, y desde que pasó al juego de Seven ha pasado a ser importantísimo, una especie de Joaquín Pelandini para los Pumas, lo es Devil Human para ellos. Y después la realidad es que no hay demasiado más, porque Fiji, bueno, ya sin Jerry Tuwai, me parece que está en una etapa totalmente de recambio y de ver qué pasa con su juego reducido. Históricamente muy rico el equipo fijiano, no económicamente, pero sí desde la parte de destrezas y obviamente de lo que pueden llegar a dar en cuanto a los resultados. Una Australia que, bueno, a veces está muy bien, a veces está muy mal. La realidad es que Australia me parece que es el equipo más difícil de predecir en cuanto al circuito 7, junto a los Estados Unidos. Estados Unidos, que así como este año está muy mal y solamente ha cosechado 10 puntos en la tabla general, tal vez el año pasado, si sobrevive en bueno, lo que va a ser la puja, la promoción, así como la que le tocó pasar a River o Independiente en el fútbol argentino, Estados Unidos va a tener el mismo sistema ahora a fin de año, a fin de temporada, perdón, no fin de año, a fin de temporada, ahora mayo. La realidad es que si logran sortearlo con éxito, tal vez en la temporada 2025-2026 se acomodan los huesos y terminan peleando bien arriba. No creo que le dé para ser campeón ni para estar entre los 3 o 4 primeros, pero ¿por qué no estar sexto, séptimo? Que me parece que es algo más acorde a lo que ha sido la historia reciente del equipo históricamente conducido por Mike Friday. Después, bueno, Irlanda, siempre, viste, es como para mí Irlanda era un equipo malo en el 7, que se acomodó en los últimos años. Para lo que fueron bueno, los últimos años, valga la redundancia. Reino Unido me parece que desde que se ha fusionado, porque bueno, antes solían jugar Escocia, Inglaterra y Gales por su cuenta, y desde que se ha fusionado en Reino Unido, la realidad es que no ha dado resultados. Lo solían hacer únicamente para Juegos Olímpicos, así como lo hace el fútbol, como por ejemplo en Londres 2012, donde vimos a Ryan Giggs jugar con compañeros de la selección de Inglaterra. También lo veíamos normalmente en el Reino Unido a partir de lo que fue Río 2016, en lo que fue la primera edición, la vuelta del Rugby 7, tras casi 90 años sin estar dentro del programa olímpico. Y después, ¿qué más tenemos? A ver, gente, déjenme pensar. Ya mencioné a Nueva Zelanda, mencioné a Argentina, mencioné a Sudáfrica, mencioné a Australia, al Reino Unido, a Irlanda. Después podríamos, ¿por qué no?, tener a Kenia. Bueno, Kenia, recordemos que estuvo fuera del circuito mundial después de lo que fue su descenso en la temporada 23-2024. Volvió para la temporada 2024-2025. Y la realidad es que no lo está haciendo mal. Está noveno con 18 puntos, uno más que Uruguay, pero está lejos, ¿no?, de lo que es el nivel del Reino Unido, que es el último, que están metiéndose entre los 8 mejores. Así que bueno, gente, pasándolo limpio, quería hablar de lo que fueron los resultados, de lo que fueron los mejores jugadores de la Argentina, el nivel actual de los Pumas Sevens, lo que nos está dejando este circuito mundial a corto, a mediano y a largo plazo. Y obviamente les quiero volver a decir que la próxima etapa va a ser el próximo fin de semana en Singapur, en un estadio que seguramente va a estar totalmente vacío. Nos va a hacer recordar a lo que fue la etapa durante la época del encierro. Así que, gente, en nombre de Santiago Ángel, espero que les haya gustado mucho este video, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones, que le den me gusta para mejorar el algoritmo y fundamentalmente también que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Twitter, estoy en TikTok y estoy también en Instagram, y lo voy a dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Hasta la próxima.